Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fíjense que el día de hoy me encantaría hablar de un tema muy polémico. Algo así como los casos siniestros de los grandes personajes que hemos observado a través de la historia. Hay libros, documentales y artículos que nos hablan al respecto. Y mire, yo no quiero escandalizar, pero dicen que todos tenemos luz y sombra. Entonces, cuando nosotros vemos grandes personajes de la historia, creemos que son solo luz. Y no deja de sorprendernos cuando conocemos aquel lado oscuro que ocultan y que nadie lo ve, que es minimizado, ya que sus cualidades son tan grandes que nosotros solemos enfocarnos en ellas. Y qué bueno, ¿no? Pero lo que yo sí considero es que aunque todos tengamos ese lado de sol y sombra, cuando la sombra puede atentar contra la dignidad, la seguridad y la integridad humana, es un foco rojo que debemos de tomarle mucha importancia y actuar al respecto. Bueno, entonces si nosotros nos vamos atrás, ¿qué tal si empezamos con el gran personaje Beethoven? Usted lo conoce, precisamente un gran compositor y también músico que incursionó en precisamente la música clásica. Compuso muchísimas canciones, siendo un par de aguas de esto. ¿Qué quiero decir? Que él fue de los primeros en componer sinfonías que han prevalecido a través de los años. Pero es que si usted supiera, o sea, Beethoven tiene canciones tan hermosas, una cosa impresionante, pero estamos hablando de que era un músico que existía durante la época de Napoleón. De hecho, hasta se pelearon, ¿no? Pero bueno, ahorita le cuento esa parte. Aquí la cuestión es que Beethoven, a pesar de que perdió por completo su oído, era sordo, pudo, a través de las vibraciones de la música y de su cuerpo, continuar componiendo las mejores melodías que han trascendido a través de los siglos para deleitarnos en la música clásica. Entonces, un talento sin igual que, a pesar de aquella condición humana que él tenía, pudo prevalecer para que nuestros oídos pudieran escuchar las más grandes y bellas composiciones a través de los tiempos. Entonces es algo realmente placentero. Beethoven es uno de los más grandes músicos y compositores de la humanidad. O sea, es algo realmente grande, señores. Es algo increíble. Pero le voy a contar. Fíjense que tuvo una infancia difícil. Entonces estamos hablando de años atrás donde incluso su padre lo obligaba a trabajar. Él no quería hacerlo. Entonces él decía, tienes que tocar el piano, tienes que... Y pues Beethoven tenía que hacerlo. Después fallece su papá y bueno, tuvo beca, etcétera, y fue de la manera en la que él pudo seguir estudiando música y hacer sus propias composiciones. Ahora, ¿recuerda el título? Ay, ¿cuál es esa parte oscura, sobria de este personaje? Bueno, yo no estuve presente, ya pasé muchos siglos. Pero sin lugar a dudas, de acuerdo a las fuentes de aquellos tiempos y a las personas que se han dado la tarea de investigar e indagar en los temas, algunos artículos señalan que, ¿qué cree? Que tenía un genio de los 1000 demonios. ¿Puede creer? Sí, de verdad. O sea que, híjole, la verdad era un poquito así como difícil de establecer contacto con él. Y hasta su muerte supieron la explicación. Pero, o sea, tenía un genio de los 1000 demonios de la fregada, o sea, era muy difícil tratar con Beethoven. Pero, gracias a la posición de la que gozaba, pues todo el mundo se tenía que fregar, va a decir, pues ni modo, es el artista. Y ¿sabe qué? Yo creo que los artistas tienen una gran ventaja, que por su posición, pues el público solemos perdonarles todo. Decimos, bueno, al fin de cuentas es artista, ¿no? Pues así son, o así es el mundo de la farándula, son ese tipo de extravagancias de las que ellos gozan, pero en realidad, pues era producto de una serie de situaciones. Además de que era muy difícil tratar con él, se dice que a veces, cuando empezaba a componer, duraba días, no dormía, no comía, y que cree que no era ni muy ordenado ni muy limpio. Entonces sí, que a veces tenía un desorden, pero una cosa de esas espantosas de la vida. Y bueno, y pues no le gustaba bañarse. Aparte, anteriormente estos temas del baño son otras cosas. La gente no acostumbraba a bañarse, pero pues Beethoven también no era una de sus prioridades.
Algo así como que estaba absorbido en toda su creatividad, su talento sin igual, y pues pasaba a segundo término todo lo demás, absolutamente todo. La música era la prioridad, era lo que lo sostenía y lo demás no le importaba. Oiga, aunque hoy en día hablamos mucho de, no, pues la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, ¿no? Fomenta también las relaciones humanas, o sea, más cosas en su vida, no nada más el trabajo. Beethoven estaba 100% enfocado en la música y lo demás carecía de sentido. Todo. Y pues a mí se me hizo interesante, ¿no? Yo dije, ay, Dios mío, pues cómo. Y fíjese que cuando murió dejó una nota. Y ahí dijo, es que yo siendo sordo, era muy difícil poderme relacionar. Y se entiende, déjeme reiterarle, estamos hablando de siglos atrás. Entonces, si usted retoma el siglo XVI, estamos en el XXI, pues quiere decir que era doblemente difícil. Ahora tenemos sistemas, nos comunicamos a través de las manos, la sociedad es más sensible a estos temas, pero en aquellos tiempos no. O sea, de verdad que era algo así como que tallar piedra. Y bueno, este personaje que sin lugar a dudas sigue gustando a la sociedad y toda canción sigue los principios básicos de la música clásica. ¿Qué quiero decir? Nuestra música actual es la secuencia de los ritmos de la música clásica, porque estas son la base de todo género musical. Usted se puede imaginar que está acá en el reggaetón. ¿Qué cree? El principio es la música clásica. Que estoy acá en el mariachi. El principio es la música clásica. El ritmo que le pongan, el principio es, ya se lo dije, por tercera vez, la música clásica. Entonces es muy interesante. Fíjese que hay una canción de Los Fugitivos que me encanta. Y hay varias canciones de ellos. Bueno, sí le voy a decir así como chismecito, ¿eh? Ellos tienen un guitarrista de conservatorio que precisamente estudió música en las mejores escuelas y utiliza principios y arreglos de la música clásica. Entonces es interesante porque aunque se oye una grupera, si usted presta atención, detrás de lo grupero va a escuchar sinfonías completamente armónicas que vienen precisamente de este género musical. Entonces yo cuando los escuchaba me gustaba porque dentro de escuchar, ahora sí que esas rolas que nos ponen a bailar o a llorar, se puede escuchar ese género majestuoso. Y así en cientos de ritmos. Bueno, cerramos este. Y ahora, ¿qué cree? Vamos a darle el turno a quien le gusta. Gandhi. Resulta que Mahatma Gandhi se ha caracterizado precisamente por hacer movimientos y transformaciones sociales a través de la paz. Él hizo grandes cosas, ¿eh? O sea, él es hindú, pero sí hizo grandes aportaciones al mundo entero. Fue candidato al premio Nobel, nunca lo obtuvo, premio Nobel a la paz, pero sí de verdad hizo cosas extremadamente grandiosas, abogando por los derechos civiles y humanos, no solo de su comunidad, sino de todo un continente. Entonces, bueno, se dice que era abogado, o sea, hablar de abogado en el año de 1800, de verdad que es un gran avance. Y en aquel momento había todo un acontecimiento histórico en torno a él. Entonces, sí había como muchos casos y mucho acontecer en la historia mundial cuando estaba precisamente Gandhi en este planeta. Bueno, entonces este señor se dio a la tarea de hacer hasta huelgas de hambre, imagínense. Ay, todo el mundo ahí sin comer ni nada para fomentar y forzar al gobierno de aquel país, precisamente de manera pacífica, que se les otorgaran sus derechos civiles y humanos. Ok, esta es la parte hermosa. Incluso tenía muchas frases célebres. Él decía, no, pues si te vas ojo por ojo y diente por diente, pues nadie va a tener ojos, ¿va? O sea, así que... Y tenía muchas frases muy, muy interesantes el señor de Mahatma Gandhi. Pero, ¿cuál fue la parte criticada y que seguramente por ello no recibió el premio Nobel a la Paz? Bueno, resulta de que él tenía unas prácticas así como que nosotros podemos considerar demasiado extravagantes. Él se dice que a veces le pedía hasta a su sobrina o familia que se acostaran con él desnudos en la cama para él poder controlar pues esa situación masculina que él podría sentir en un momento determinado.
La historia siempre habla de que nunca las atacó, nunca las tocó. O sea, él era algo así como una especie de demostrar al mundo el autocontrol. Entonces siempre dormía con mujeres desnudas, pero sin él tener relaciones sexuales con ellas. Y eran diferentes. Entonces, obviamente esto es criticado porque yo lo hago con mucho respeto, pues innecesario, ¿no? O sea, si usted sabe que tiene control, pues ¿para qué estarse poniendo pruebas innecesarias? Mejor guarda esa energía para seguir peleando por los derechos sociales, ¿no? Duerma tranquilo. O sea, bueno, yo lo respeto porque era otra época y desconozco toda su filosofía. Porque si estamos hablando de que es hindú, estamos hablando, hay evidencia de que hasta abogado era. Entonces, y en aquel momento había todo un movimiento, bueno, etcétera, de revoluciones, había guerra. Entonces, pues es como una historia interesante. Aquí el punto es que por eso se le criticó también mucho, ¿no? Así como que lo veíamos como pruebas innecesarias. Pero bueno, era parte de aquellas creencias que él tenía. Y también, se le adjudicaba incluso que en ocasiones era un tanto racista. O sea, él peleaba por los derechos civiles y humanos de su grupo. Pero tenía otro grupo, como el de los rebeldes, que Gandhi no podía ver. Entonces, fíjese que con ellos hasta una vez fue grosero. Se dice que les dijo malas palabras. No se les va a repetir porque siguen siendo ofensivas hasta la fecha y no quiero que ningún grupo se sienta ofendido con ellas. Pero sí dio un discurso molesto con palabras muy, muy fuertes de discriminación racial contra el grupo que estaba molestando. Entonces, pues le decían, oye, o sea, tú estás hablando de derechos humanos y estás excluyendo a este grupo que aunque sea latoso, pues tampoco les puedes hablar de esa forma, ¿no? Era como las críticas básicas que él recibía. Pero yo le voy a decir algo, o sea, yo le respeto su culto, le respeto mucho su cultura, pero pues también nadie es perfecto, o sea, híjole, haga de cuenta, no estoy de acuerdo con su excentricidad, ya lo expresé, pero, pues digo, es que también, o sea, ser una persona así como la imagen que tenemos de Jesucristo, pues es así como un poquito complicado, ¿no? Para los humanos terrenales. Y bueno, le aplaudo si la historia bien lo señala de manera asertiva que no haya hecho daño, se lo aplaudo. Y si en algún momento se desesperó y se marcó el racismo, no lo justifico, pero pues eran otros tiempos, ¿no? Y qué bueno que era promotor de la paz y ojalá que aquello bueno que hizo, pues se siga extendiendo, ¿no? Lo malo no, lo criticado no, pero sí las buenas acciones que funcionaron en la humanidad, pues que esas prevalezcan. De manera pacífica se puede hacer presión. Y bueno, oiga, ay, Dios santo, dicen que de la política, de la religión y del matrimonio no se debe de hablar. Ay, pero es inevitable. Es inevitable. Más últimamente que han salido tantos reportajes en las redes sociales. Ahora vámonos con la Madre Teresa de Calcuta. Ay, que hasta canonizada está. O sea, mire, yo le voy a decir algo. Bueno, ella trabajó mucho tiempo en la India. No es hindú, pero la mandaron de misiones allá. Allá abrió su congregación. Hay cientos de versiones de ella. Algunos hasta le dicen ángel del diablo, o sea, con todo respeto. Yo, bueno, le voy a decir buenas obras y luego vemos lo demás. En sus buenas obras, pues bueno, muchos enfermos que no tenían recursos iban a sus centros. Se dice que tenía más de 500, imagínense nomás. Entonces, todos tuvimos siempre una imagen de ella de bondad. Fíjense que ese es el poder de la mercadotecnia y de los medios masivos de comunicación. O sea, esa es la magia que se tiene. Y siempre gozó de una buena reputación. Se rodeaba de los principales políticos, líderes sociales. Le hacían donaciones. Haga de cuenta que llegaba un donador y ahí te va 1.4 millones de dólares. Ahora, si estamos hablando de un lugar como la India, es todavía más dinero. Sí me doy a entender por la conversión de la moneda. O sea, no es lo mismo en su moneda en dólares. La conversión me le rinde, pero muchísimo más. Entonces, recibía aportaciones muy grandes de dinero gracias a esa buena reputación de la que gozaba.
Y bueno, pues todos la veíamos como una santa, ¿no? Como la santa que ayuda a la comunidad y a los enfermos. Y ándele, pues que fallece. Y usted sabe, ya cuando se muere es cuando le sacan todos los trapitos al sol. También tuvo premio Nobel a la Paz. Y hasta estuvo con el Papa y todo, pues una cosa así, ¿no? Y yo creo que es porque no se daban cuenta bien de cómo era la asociación. Y una vez que fallece, empiezan así como, pues los rumores, los comentarios, las interrogaciones a los doctores que estuvieron adentro, a los colaboradores y demás. Y dentro de las prácticas que ella utilizaba, pues en realidad se dieron cuenta que ni eran higiénicas, ni eran para que las personas se aliviaran. O sea, ella expresaba creencias muy distintas a las que puede tener un doctor o los estudiosos de la salud. O sea, si usted va con un profesional de medicina, pues lo que quiere es aliviarse, no verlo morir. O sea, ¿verdad? O sea, si usted va con un doctor, el doctor no va a decir, ay, dejen que observo a mi paciente mientras fallece. Pues no, inyéctenle, háganle que viva, ¿no? O sea, es la idea. Medíquenlo. Y Santa Teresa, perdón, ay, no, ay Dios, bueno, Santa Teresita de Calcuta, haga de cuenta que ella decía, es que es tan hermoso ver a los pacientes sufrir y morir, es como la pasión de Jesús. Entonces había algunos que estaban súper mal y solo les daba una aspirina, pero aquí lo que se le criticó es que sí tenía dinero, sí tenía medicamentos. O sea, no tenía por qué darles una mala calidad de vida a los enfermos. Podía darles un trato digno y de acuerdo a lo que buscan los doctores. Que prevalezca la vida. Ella creía en el sufrimiento y sí decía, el sufrimiento de los humanos es muy provechoso para la humanidad. Sí, definitivamente, definitivamente, pero también para los bolsillos. También para los bolsillos. Porque cuando ella murió, la asociación se dice que tenía más de 100 millones de dólares, señores. Entonces, no era para que en sus centros se reutilizaran las jeringas. Ahora, se han hecho muchos documentales que lavaban jeringas con heces de las sábanas. O sea, al mismo tiempo, imagínese la insalubridad en la que vivían esas personas. Algo así que si usted no estaba enfermo de algo, pues ahí agarraba una enfermedad de otra cosa, porque las condiciones del lugar no eran para sanarse. O sea, qué diferente. Si usted está en etapa terminal y ya no se le puede hacer nada, pues mándenselo a Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Mándenselo a la señora Calcuta, pero, a la madre, ¿verdad? Pero, si quiere sanar y eso, pues ahí no era el lugar, porque en realidad no buscaban eso. Y así cientos de condiciones que incluso los doctores no estaban de acuerdo, protestaban. Las personas que ayudaban, todas protestaban. Y se dice que hasta la madrecita, pues le gustaban las sustancias prohibidas. O sea, entonces, no es que yo me escame, no. Pero sí se necesita, cuando uno está trabajando, estar sobrio y tener políticas muy claras del cuidado y de las actividades que se van a hacer y respetarlas. Porque usted imagínese, o sea, está acá muriéndose y me llegan acá como que estoy y no estoy. Es medicina, ¿sí? O sea, con la salud no se juega. Entonces, pues la verdad muchísimas cosas le fueron criticadas porque la base de aquellos centros que ella tenía, y fíjese que no nada más había lo que eran hospitales, sino también albergues para niños. Y siempre se le criticó que les pudo dar calidad de vida a todos sus pacientes y mejores atenciones y servicios, y no se los dio justificada en una creencia religiosa a la cual ella no se sometió cuando se enfermó. Antes de partir de este mundo, ella sí se atendió con los mejores doctores, no estuvo ahí sufriendo la crucifixión y la santa pasión de Jesús. O sea, en sus centros ella no se atendió, incluso se fue a Estados Unidos de América, en los mejores hospitales, con, ya se imaginará, la mejor tecnología, doctores y demás, y allá ella se fue a atender. Entonces no hay una coherencia
de lo que estás diciendo con lo que estás haciendo. O sea, ¿por qué tú sí? ¿Y por qué todos esos pacientes que tienes ahí no? Cuando hay dinero. ¿Mm? O sea, ahora, francamente yo no le he dado seguimiento, no sé en manos de quiénes están todos esos millones de dólares, desconozco qué se hace con ellos. Las ONGs como la de ella tienen regulaciones, pero yo creo que si hace uso del nombre católico de la iglesia, pues sí se debe de tener un cuidado más profundo, porque no es justo que las personas sufran de una manera terrible por creencias disfrazadas de religión. Fíjese que, pues en los 10 mandamientos no dice, sufrirás como la pasión de... No. Si uno lee la Biblia, no dice que tenemos que tener una vida así. Sí me doy a entender, o sea, es que a veces nos acomodamos la religión de una manera tan interesante para justificar todo. Y a mí lo que me molesta es que cuando hay estas cosas de crueldad desmesurada, siempre va a estar el amigo de signo de pesos. Siempre, miren, en todo lo que yo le he leído, en todo, sin excepción, cuando hablamos de este tipo de abusos, siempre veo el signo de pesos metido. Siempre. Entonces yo digo, oh, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Crueldad que no se necesita. Bueno, oiga, pues ya le di mis puntos de vista acerca de la Madre Teresa de Calcuta. Y fíjese que para cerrar, a mí sí me tocaría hablar de otro punto. Yo soy católica, ¿eh? Y no creo que soy rebelde en contra de la religión católica. De ninguna manera. Yo, de hecho, bueno, crecí en escuela de religiosas. 15 años con monjitas. Y las respeté mucho. Y siempre creí en ellas. ¿Y sabe qué? Yo soy muy respetuosa de todos los cultos religiosos. Sobre todo cuando hay coherencia entre lo que digo y hago. Pero, fíjese que, para cerrar, han salido algunos documentales acerca de los papas. Es el máximo líder de la Iglesia Católica. Una de las más importantes. La Iglesia Católica ha tenido cambios radicales a través de los años. No es la misma del siglo XV o del V a la actualidad. Incluso en algún momento estuvo muy cerca de gobierno, trabajaban juntos. En otro momento eran ellos los que infringían gobierno. En otros tiempos hubo una separación y ya no se querían. O sea, ya estaban peleados. Y en otro momento hicieron las paces y trataban de hacer un equilibrio. Pero sin lugar a dudas, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es una fuerza que aún continúa prevaleciente en la historia. Se dice que en realidad hay 3 religiones. Y ya de estas 3 se derivan todas las demás, todas. Entonces, una de ellas es precisamente la católica. Y las demás son sectas. Bueno, para no entrar en detalle y que no se me vaya a ofender nadie, yo le decía que quiero hablar acerca de los papas. Fíjense que ha de ser una figura un tanto complicada, difícil, y más porque ellos manejan una serie de circunstancias. O sea, si usted habla del Vaticano, el Vaticano es una ciudad. Entonces ellos se rigen, y es una ciudad en la que también se maneja mucho dinero. No solo creencias, no solo poder, también se maneja este recurso. Entonces ellos tienen como una gran responsabilidad moral, social, política, porque tratan con todos los líderes de religiosos y no religiosos, con gobierno y no gobierno, a nivel internacional. Entonces yo creo que su papel no es sencillo, yo estoy segura. Y yo le voy a decir algo, yo a los que realmente tienen vocación y son sacerdotes, clérigos preparados, siento un gran respeto por ellos. Considero que no es fácil. De hecho, por ejemplo, para ser sacerdote, estudian mucho. Al menos unos 5 o 6 años, al menos, eso es lo básico. Y luego se preparan otros 5 años en otra cosa. Y bueno, estudian, todo el tiempo están estudiando. Entonces, es algo muy interesante todo lo que es la preparación sacerdotal. Pero, de pronto,
pues hay demonios, ¿no? Entonces, hay un lado oscuro, híjole, bien terrible en lo que es la Iglesia Católica. ¿Y qué decir de la Santa Inquisición? Fíjese que la Santa Inquisición fue algo que, según la lectura, hay rastros que empezaron desde el siglo V. Imagínense lo que es eso, o sea, desde el siglo V y concluir hasta el siglo XIX. ¿Sabe usted lo que es la Santa Inquisición? Es castigar a las personas que no comparten sus creencias, que no comparten esa filosofía de la Iglesia Católica, pero implica hasta la pena de muerte, ¿sí? Entonces, sí incluye lo que le llamamos, Dios, el castigo capital, la pena capital. ¿Sabe de qué se trata? Pues precisamente de la muerte. Entonces, pues es algo muy impresionante porque usted puede decir, a ver, Iglesia Católica, si usted analiza la Biblia, cuando Jesús, yo lo digo muy respetuoso, cuando Jesús andaba matando a los que no creían en él, cuando andaba aventando a la hoguera a las mujeres que eran inteligentes. Eso es real, ¿eh? Ay, no, esta es bruja en el siglo XV, ¿no? Esta es bruja, hechicera, a la hoguera. Y no se diga si tenía belleza. ¡Ay! Nos está embrujando a la hoguera. O otras cosas les hacían. No le voy a dar detalles de esos puntos. Pero, sí era así como de, a ver, la Biblia, los mandamientos que han existido desde hace muchísimos años, te dicen una cosa y tú estás actuando de otra, con el fin de mantener las creencias católicas vigentes hasta la actualidad. Yo entiendo que eran otros tiempos, no lo discuto. En aquel momento era un exceso de control, dominio y exterminio, y pues digamos que se hacía de esa manera violenta, con imposición. Era como se hacía, estamos hablando de la Edad Media. Después ya la iglesia maduró y vio que tenía que evolucionar y ya se hace de otras maneras, ¿no? Ya se hace con la predicación y de modos muy, muy distintos. Entonces, pues sí ha sido muy criticada definitivamente por esta cuestión. O sea, imagínense nada más. Y pues bueno, yo no sé por qué le dicen la Santa Inquisición. O sea, de santa no tiene nada. O sea, yo lo digo de manera muy respetuosa, que no se me vayan a enojar allá en el Vaticano los sacerdotes y demás. Pero ellos, obviamente, lo tienen muy justificado. Porque ellos lo ven como que estaban peleando por la justicia. Lo ven como que estaban peleando por una buena causa. O sea, híjole, tienen justificaciones bien interesantes, ¿no? Pero pues yo digo, pues es que no necesitamos justificaciones. O sea, es tan sencillo como, a ver, así está el líder espiritual que es Jesús, así está la doctrina, así está la Biblia, o sea, y otros intereses, pues sepárenlos, ¿no? No mezclemos todos los intereses en uno. Al menos que se busque otra finalidad, ¿sí? Al menos que se tenga otro interés de por medio, entonces sí necesitamos actuar de manera tal y justificada para que de esa forma obtener lo que queremos disfrazado de otra forma, ¿no? Pero lo que sí considero es que, por ejemplo, algo que se le ha criticado muchísimo a la Iglesia Católica, incluso satanizaron mucho al Papa Benedicto. Mire, yo la verdad no he seguido su biografía al pie de la letra. Híjole, muchos papas, ay, no, es que yo no sé si mencionárselos. O sea, hubo uno, pero estamos hablando de otros tiempos. Ya ve que anteriormente la gente era más supersticiosa todavía que hoy en día. Entonces, en esas supersticiones, un papa mandó a sacar un difunto para sentenciarlo. Entonces el cadáver ahí y todos sentenciándolo y le dieron castigo, o sea, imagínense. Entonces, pues sí, a nosotros ahorita que son otros tiempos decimos, ay Dios, nos parece un tanto absurdo e ilógico, pero a lo mejor sí comprendemos que en aquellos tiempos era válido para la sociedad de aquel momento, puede ser justificable, ¿no? Pero no deja de sorprendernos. Y le decía, hubo papas desde Juan Pablo II que aunque no ocultó muchas cosas de la Iglesia del Vaticano, pues que no dejan de sorprendernos. Y yo lo que sí señalo, y que no se enojen conmigo, es, si notan que algún sacerdote tiene debilidades,
Pero debilidades que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas, yo sí aporto de que ya no funjan como sacerdotes, porque ellos no tienen ya el raciocinio y ese don divino para guiar a los fieles. Ellos necesitan ser guiados, no pueden guiar. ¿A qué me refiero? Me refiero precisamente a los sacerdotes que abusan de niños. Yo creo que eso no se debe de permitir, mucho menos cubrir. Y lo digo de manera súper respetuosa, miles de casos. De hecho, en Estados Unidos de Norteamérica, en la Corte de Chicago, se siguen más de 100 de padres de la orden jesuita que cometieron hechos de pederasta, que abusaron de niños. Y muchos ya fueron enjuiciados. Se lo digo porque llegan las alertas. Algunas personas que hemos estado allá te preguntan, o sea, te llegan por medio de las redes sociales y si has sido abusada de alguno de esos sacerdotes para que denuncies. Entonces te llegan las fotos. Tenemos tantos registros de abusos de este sacerdote, abusó de ti, y luego te llega otra foto. Entonces, son más de 100, ¿cómo creen? De hecho, hasta su seminario se los quemaron, se los incendiaron. Yo no soy partidaria de esas prácticas, pero sí considero que la Iglesia Católica sí tiene que tomar cartas en el asunto, porque ese es un lado muy oscuro que ellos no deben de dejar pasar por alto. O sea, yo no digo quémalo en la hoguera como la Santa Inquisición. O sea, no. Pero sí, ya no lo permitas ejercer. ¿Por qué? Psicológicamente, el que abusa de un niño jamás se compone. Yo lo digo de manera respetuosa. Hacen vulnerables. Ahora, fíjese nada más que riesgo para la ciudadanía. O sea, yo le estoy hablando desde México, que somos católicos. O sea, hay una confianza que yo creo que ya deberíamos de tener antenitas receptoras. Imagínese, va toda la familia a misa. Y si hay un depredador ahí, o sea, la gente no lo sabe. Qué grave que mi hijo esté frente a un depredador. O sea, de verdad no deben de permitirlo. Y bueno, otra de las cosas que se le acusó mucho a la iglesia es de la simonía. ¿Qué quiere decir la simonía? Quiere decir que yo, a cambio de dinero, le doy un beneficio. Y también hay cientos de casos. Ha sido muy criticada por ello. Entonces, lo que sea, ¿no? Fíjese que al principio la criticaban que porque nos vendían santitos, ¿no? Ay, que esto y que así se hacían ricos. Fíjese, le va a dar risa. Yo eso no se lo critico, o sea, porque nuestra religión sí nos permite. No es que adoremos a los santos, los veneramos. Les damos veneración y es como una ayudita extra. O sea, si usted no cree es muy válido y si cree también, ¿no? Pero en México sí somos muy dados. Usted sabe que Dios Todopoderoso es poderoso, es el que hace todo, pero creemos en los santos. Entonces, pero lo que no me parece válido es que engañen para obtener dinero, porque en algún momento la iglesia obligaba al diezmo. Ahorita nosotros ya no, es voluntario, pero hay religiones o sectas que lo exigen. Usted tiene que dar diezmo, no importa lo que sea, tiene que dar diezmo. Y hay otras religiones que las tienes que obedecer, piden lo que pidan. Imagínese qué grave, porque depende del pastor lo que te pida. Y a veces no piden cosas buenas. O sea, incluso hay demandas en otras religiones porque ha habido diferentes abusos sexuales y de otro tipo, porque el pastor perdió la razón y te pone a hacer cosas que no están bien. Y si no lo obedeces, hasta la pena capital. Imagínese. Pero bueno, como estamos en la católica, le decía esos dos lados oscuros y bueno, que a veces sus líderes religiosos, no sé, como que ay, es que la verdad no tengo idea porque yo me imagino que manejan imperios tan grandes que es difícil ser a veces acertado, pero lo que sí es que considero que los papás deben de moverse con toda sabiduría y de acuerdo a nuestros preceptos. O sea, no perder de vista qué dice la Biblia, qué dice la religión católica, no moverse de ahí, o sea, de verdad, y no en base a supersticiones. Porque a veces, fíjese que yo escucho tanto, que se me acerca la gente o así, y hay tanta cosa que nada más yo le digo, Dios mío, esto es tan irreal,
Y la gente lo cree. Ay, entonces yo digo, Dios mío, es como, lo voy a decir bien respetuoso, señores, no se me ofendan. Algunas personas, no todas, es como si hubieran regresado, ay, Dios mío, no sé si al siglo XIII. O sea, entonces, de verdad. Y yo digo, y son líderes. Yo digo, Dios mío, el problema es que yo pago las consecuencias como sociedad de esa regresión al momento de la Inquisición. Digo, ¿qué es esto, Señor Jesús? O sea, y que no está de acuerdo con nada de los preceptos que tenemos. O sea, no está a favor ni de la Constitución Política de México, ni de la Constitución Política de ningún país, ni a favor de los derechos humanos, ni a favor de los derechos civiles, ni de acuerdo a los preceptos de la religión católica. O sea, de acuerdo a nada. Es como si fuera alguien haciendo su propia ley y algunas personas obedeciendo su propia ley, que solo busca su propio beneficio y el sufrimiento y daño de la sociedad. Entonces es cuando yo me quedo, Dios, ¿qué es esto, no? Por eso, el lado oscuro de los líderes sociales es importante cuidarse, porque si son ellos los que mueven al mundo, tiene impacto directo en usted y en mí. Entonces, fíjese que, y así hay de historias para aventar para arriba. Oiga, ya no le hablo de los artistas. Ya no le hablo de los artistas que ellos también tienen una labor complicada y difícil. Aquí el punto es, este lado oscuro de algunos grandes personajes de la humanidad nos muestran ese lado que nosotros tenemos que cuidar. Y sobre todo, que así como estamos tan al pendiente de avances científico-tecnológicos y de cosas que a lo mejor no construyen a la sociedad, debemos de estar alertas cuando hay instrucciones que destruyen. Tenemos que abrir los ojos, los oídos, nuestro entendimiento a la sabiduría para descubrir cuando aquella instrucción y aquella dirección no nos lleva a ningún lado bueno, sino nos lleva al deterioro social y humano de toda la humanidad. Y sobre todo, cuando hay este tipo de destrucción, no hay un ganador. Es como todos estar en ese lado de la oscuridad. Entonces yo lo invito a nosotros buscar precisamente la sabiduría, buscar precisamente ese don que nos ayude a hacer lo correcto, a hacer lo que está bien. Empezando, yo creo que lo básico sirve de mucho. Si yo respeto los principios básicos de la dignidad humana y el respeto mutuo hacia el otro, yo creo que con eso estamos del otro lado. Si yo soy capaz de respetarme a mí y de respetar al otro, yo creo que aunque todos tengamos esa sombrita a un lado, podemos establecer una mejor sociedad. Ahora, si usted le agrega sacar lo mejor de sí mismo y con esto iluminar su entorno, ahí empezamos a construir. Oiga, le deseo que esté muy bien, escríbame sus comentarios, espero no haberlo horrorizado y pues nos vemos mañana. Es muy placentero poder compartir un par de ideas y precisamente de esos compañeros que se dan a la tarea de investigar y de esa manera nosotros podernos dar cuenta de cuál es el acontecer que hay en la humanidad que le impacta a usted y me impacta a mí. Sabiduría, hermano. Seguimos en contacto.